Saludos hermanos, bienvenidos a nuestra cuenta YouTube. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde Montevideo, Uruguay, Centro Profesional de Estudios Astrológicos. Muy bien, en el video pasado, cuando hablamos de los planetas retrógrados que venían en estos meses, también enuncié sobre los nodos o el cambio del eje nodal, ¿sí? Los nodos de la Luna. Que ese cambio se iba a producir el 5 de mayo y está dado el cambio del eje Cáncer-Capricornio para Géminis-Sagitario, ¿no? Muy bien, entonces vamos a tratar de desarrollar un poco más esa idea para que sea más comprensible y llevarla un poco, no sé cómo decirlo, llevarla un poco, darle sustento, ¿no? Darle sustento. Escuchamos muchas cosas de los nodos y bueno, me interesa mucho que haya sustento, que haya base, que haya más solidez, un poco cuando hablemos de astrología, ¿no? Muy bien. Primero vamos a tratar de entender de qué se trata los nodos de la Luna. Seguramente muchos de ustedes tienen ese conocimiento, ¿no? Pero los nodos, a diferencia de los planetas, ¿sí? Allí no hay nada. No hay nada físicamente, es decir, hay varios factores astrológicos, como lo he expuesto en otros videos, ¿sí? La parte de la fortuna, las partes arábigas, son cálculos matemáticos. Pero la Luna, no necesariamente los nodos de la Luna son un cálculo matemático, pudiéramos llamarlo un punto energético. Así como hablamos el video pasado sobre la proyección del ecuador celeste en cruce con la eclíptica, generaban el punto vernal, es decir, el eje 0 grados de Aries, 0 grados de Libra. Asimismo, la órbita de la Luna, que por supuesto gira alrededor de la Tierra, ¿sí? El plano de la óptica, mejor dicho, el plano de la órbita de la Luna, cruzando el plano de la eclíptica, porque cada circunferencia genera un plano en la bóveda celeste, es decir, la bóveda celeste es una gran esfera, si nosotros cortamos la esfera a través de ese meridiano que se genera, creamos un plano. Entonces, el cruce del plano que genera la órbita de la Luna alrededor de la Tierra y el plano que genera la eclíptica, esos dos cruces se denominan nodos de la Luna. ¿Ok? Podemos decir que son dos puntos energéticos, que generalmente los relacionan con el karma. Y ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Pero quisiera, para que lo entendamos bien, compartir un poquito acá unas imágenes, compartir pantalla para que lo entendamos, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos una imagen. Aquí tenemos una imagen. Vamos a ver una imagen anterior, ¿no? Que lo explica mejor. Fíjense, aquí es la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Y esta es la eclíptica. Genera un plano, la órbita de la Luna genera un plano. Este cruce del plano de la órbita de la Luna con el plano de la eclíptica son los dos puntos energéticos llamados nodos de la Luna. Aquí dice, ¿no? Posición lunar durante el nodo lunar ascendente es el norte, el nodo norte se denomina ascendente, y posición lunar durante el nodo lunar descendente. En estas posiciones es donde se dan los eclipses. Aquí vemos,
¿verdad? Cuando, por supuesto, que es la eclíptica, pero la eclíptica está formada por la rotación de la Tierra alrededor del Sol, y por lo tanto, nosotros vemos que el Sol gira alrededor de la Tierra. Pero es cuando generan una posición de alineación, la Luna se pone entre el Sol y la Tierra, y sería luna llena, luna nueva, perdón, y cuando la Tierra se pone entre el Sol y la Luna, sería este caso, sería luna llena, porque la Luna la vemos iluminada. Esas son las fases de la Luna, pero cuando coinciden exactamente en la alineación del nodo, se produce el eclipse. Así que esos son los puntos del eclipse. Aquí lo vamos a ver en otra figurita. Aquí lo vamos a ver en el sentido del Sol transitando la eclíptica, ¿no? Ya sabemos que esta línea eclíptica es el centro del zodíaco. Aquí vemos la Luna en su órbita y aquí vemos la eclíptica. En esos dos cruces, porque tienen un ángulo de 5 grados de arco, ¿se acuerdan que el eje de la Tierra con relación a la eclíptica tenía 23,7, aquí tenemos 5 grados de la inclinación de esa órbita con relación a la eclíptica. Por lo tanto, ahí se da un cruce. Eso es los nodos de la Luna. Allí no hay ningún planeta, es un punto energético. Es un punto de entrada de una energía y es un punto de salida de una energía. Por eso el nodo norte se llama nodo ascendente. Cuando la Luna pasa por el punto de cruce de la eclíptica, la Luna asciende y ese es el periodo de ascensión. Y luego, cuando pasa por el nodo norte, desciende. Cuando nosotros nacemos, eso se sella en nuestra carta, ese punto se sella en nuestra carta y genera una interpretación, que ahora vamos a hablar de ella, ¿no? Ahora vamos a hablar de ella. Hay una relación, digamos una analogía o una comparación que se hace entre las religiones comparadas. Pero tal vez no es el término religión, ¿no? En realidad, religión viene del antiguo latín religare, que significa, ¿verdad? Religarte, o sea, volver a la fuente de donde todos estamos unidos. Pero, aunque estamos unidos, no lo sabemos, entonces es religarnos porque nosotros nos consideramos separados. Entonces, el conocimiento es el que te lleva a religar. No el conocimiento de geografía, de matemática, de historia, ese no. De la historia, de cualquier materia que quieras, ya sea la historia la historia de los egipcios, la historia del fútbol, no, esa no es la historia. ¿Okay? Ese no es el conocimiento. Tampoco de todos los países del mundo y sus capitales, ese no es el conocimiento. El conocimiento es el conocimiento superior. Siempre les digo que si quieren comenzar, investiguen, conozcan y apliquen, ¿verdad? Las leyes herméticas universales se llaman herméticas porque están definidas como de Hermes Trimegisto, que no es un personaje, pero al igual que Shiva, al igual que Patanjali en el yoga, no es un personaje, es la denominación de un conocimiento, porque es un conocimiento hermético. Allí empezamos a conocer, realmente conocer, ese camino de religarnos o de retorno. Entonces, los nodos de la Luna dan una pauta de ese camino de retorno, ¿ok? De avance, porque para retornar a los estados de conciencia superiores tenemos que avanzar. Digo esto y explico esto porque siempre los nodos de la Luna son los nodos del karma. Y bueno, es una interpretación demasiado general. En principio porque el karma, ¿verdad? La palabra karma significa acción. El karma suena como peso, como una deuda que tienes que pagar ojo por ojo, diente por diente, y eso no es así.
está dentro de las leyes universales, es cómo funciona el karma. Lo podemos entender como causa y efecto, acción y reacción. Están allí involucradas esas conexiones con el karma. Entonces, estos conocimientos todos llevan al mismo lado. Todos los conocimientos desarrollados a través de las diferentes culturas son el mismo, porque parten de la misma fuente. ¿Por qué les digo esto? Porque quería hacer un llamado de atraer este tema, un poco de la relación de la astrología tropical, que es la que nosotros utilizamos, y de dónde se relaciona también con la astrología védica o la astrología sideral, ¿no? Los nodos de la luna. De ahí viene un poco ese concepto del karma y la cultura hindú en la cual yo generalmente tengo un conocimiento, porque también tengo un instituto de yoga y estudiamos el Vedanta, lo ve de una óptica diferente y está filtrado a través del inconsciente colectivo de esa cultura. Y si nosotros realmente queremos trascender, tenemos que empezar a barrer, ¿no?, esas limitaciones, igualitas a las que pone Saturno, que te pone fronteras, que te pone barreras, romper esas limitaciones para encontrar ese orden universal, ¿no? Después de Saturno viene Urano, que es la conexión al todo, ¿no?, a la conciencia. Entonces, en la astrología védica, ¿sí?, los nodos de la luna son conocidos como Rahu y Ketu, ¿okay? Y son llamados planetas, Ya sabemos que no son planetas, pero ellos lo denominan planeta. Es igual, es el cruce igual de las órbitas, ¿no? De allí, ¿verdad?, que hay una interpretación que Ketu, primero Rahu, ellos lo toman como dos planetas maléficos, o dos puntos de energía maléficos. Un eje que está representado por un demonio en principio, por eso se le llama el dragón a los nodos de la luna, la cabeza del dragón y la cola del dragón. Y en la cabeza del dragón, ¿sí?, en la cabeza está la inteligencia, en la cabeza está la boca y el apetito. Entonces para ellos el nodo norte es la necesidad de conquistar, de avanzar, de superar, ¿no?, y de dominar. Y el nodo sur, que es la cola, ¿verdad? La cola del dragón se mueve, es aleatoria, es indominable, ok, no piensa. Y de aquí entonces se define que lo que trae la cola es el pasado y es el karma. Por lo tanto, el karma te ata, el karma te limita, y la cabeza del dragón es un poco la ambición desfrenada, ¿no? Donde está la mente, que la mente es inquieta, es ambiciosa. Eso es una interpretación, por supuesto, extremadamente general y traída a la traducción occidental, ¿no? De hecho, hay toda una mitología, ¿verdad?, sobre la guerra de los demonios con los dioses, y entonces en esa lucha los dioses ganan, y entonces los demonios tratan de convencer a Vishnu que les dé vida, y bueno, entonces ahí toman fuerza por vengarse de esta pérdida de la guerra, deciden comerse al sol y la luna cada tanto periodo, y esos son los eclipses. ¿Ok? Muy bien. Es una interpretación extremadamente general, porque esto no lo podemos hablar en los términos de la mitología hindú ni del conocimiento del Vedanta, porque sería muy largo y no se entendiera, ¿no? Pero entonces, de ahí se toman muchas interpretaciones sobre los nodos como vinculados al karma, ¿no? Entonces, yo lo voy a traer un poco a nuestra conciencia, digamos, de la astrología tropical, ¿no? Ya sabemos lo que son los nodos de la luna. Es un ingreso de una energía. La cabeza del dragón, la cola del dragón es un ingreso de una energía. La cabeza del dragón es una salida de una energía. La energía que sale por la cabeza del dragón es hacia donde nos dirigimos.
siempre hay un norte. Y la cabeza del dragón te marca hacia donde tú debes dirigirte para avanzar. La cola del dragón significa donde sí es verdad que son cosas, conocimientos adquiridos, aprendidos. Por supuesto que existe la reencarnación. Y de hecho, cuando nosotros ingresamos en este plano físico, cuando transitamos la barrera materia, que está relacionada con la línea del horizonte y el ascendente, cuando ingresamos a este plano, traemos una condición. La parte del alma que necesita evolucionar, ¿sí?, trae en su cuerpo causal los registros que se van a manifestar en diferentes experiencias en esta existencia. Eso tiene que ver con la cola del dragón. De hecho, la luna tiene que ver con el pasado, con los recuerdos y a donde tú te aferras. ¿Okay? Entonces, donde está la cola del dragón, nosotros puede, porque esto depende de muchas otras interpretaciones, de los aspectos, de qué signo está, cómo se encuentra el señor de la cola del dragón, puede significar o un lugar de apego, o un lugar de comodidad, o tu lugar de confort, o también puede representar miedos, traumas, conflictos, puede representar, depende de la interpretación de la carta. ¿Okay? Pero claramente es un lugar al cual nosotros tenemos que desprendernos la cola del dragón. Es decir, no hay nada malo ni nada bueno allí, ya que en la astrología védica son dos demonios, las dos son planetas maléficos, ellos les llaman planetas, vuelvo a decir. Para nosotros, allí no debería haber nada malo ni nada bueno, porque en el universo no hay nada malo ni nada bueno. Es el fluir del proceso evolutivo. Esta conexión con el nodo sur, significa un lugar de trabajo, de desprendimiento, de desapego. Las cosas que yo ya adquirí y son conscientes en mí, no voy a tener que deslastrarme de ellas, porque no son apegos. Pero en el estado de la humanidad en el que nosotros nos encontramos, todavía vivimos muy apegados, tan apegados que estamos apegados a la vida. Y cuando la verdadera necesidad tendría que ser liberarse, incluso liberarse de esa rueda de encarnación que se llama la rueda de Sansara, donde tienes que volver y volver constantemente para aprender la lección que en cada vida te niegas a reconocer. Y eso está implícito en el nodo sur. Pero no lo relacionen con el karma solo allí. Es decir, solo allí, ¿qué quiere decir? El karma está en toda tu carta. Es un punto de trabajo el nodo. Es un punto del ingreso de una energía. Pero el karma está en toda tu carta. ¿Por qué está en toda tu carta? Porque si tú manejas el dinero de una forma y te ves arrastrado y eres ambicioso, ¿por qué eres ambicioso con el dinero? Porque lo traes de vidas anteriores. Y como manejas el dinero es parte de tu karma. Si tienes en tu casa 7 una cuadratura Saturno que te limita a la relación y tú no quieres casarte, por decirte eso, ¿no? Saturno en la casa 7 no quiere decir que no quieras casarte. Pero una condición es porque hay algo que te arrastra a sentir eso. Y en tu carta está. Y tu trabajo es desbloquearlo. Entonces, en todas las áreas de tu vida se van a manifestar a través de una acción, ¿verdad?, que vas a generar porque fue sembrada anteriormente. Una acción genera una causa, pero esa causa vuelve a transformarse en una acción. Y será otra causa. Y así sucesivamente vives encadenado en las situaciones que podemos llamarlas kármicas. Ese nodo sur representa un lado de gran crecimiento. ¿Cómo? A través de desprenderte o hacer conciencia, digamos así. Porque no es renunciar a no tener, es tener sin estar apegado. Eso es un poco lo que quiero transmitir. No es ser una seta encerrado en una cueva, 40 años. No. Como hicieron grandes maestros de la antigüedad, que se retiraban al Himalaya. No. Tú puedes en la existencia tener todo, pero no estar apegado a nada. Todos venimos a vivir la existencia, pero apegarte a la existencia te va a causar sufrimiento.
si te apegas a tu cuerpo físico y te ves todos los días en el espejo hermoso, cuando te vayas a poner viejito vas a empezar a sufrir, porque estás apegada a tu falsa idea de la juventud. O si estás apegado al dinero, estamos en una crisis como esta, y entonces invertiste en la bolsa, y la bolsa cayó al fondo, y perdiste todo, estabas apegado al dinero. O si tenías tu trabajo 25 años, y entonces vivías para él, qué bárbaro, siempre ganando la misma plata, en el mismo lugar, haciendo lo mismo, y estabas apegado a eso, ahora que se vino abajo, sufres. Bueno, el problema es el apego. Tal vez dejar ese trabajo sea una oportunidad maravillosa para que fluya algo mejor. Si hiciste toda la vida lo mismo, en el mismo lugar y ganando el mismo sueldo, estabas estancado. El poder del ser es conciencia plena, pero está sumergido en la obstrucción de la mente y de las emociones. Eso es parte del trabajo del nodo sur. Ahora, el nodo norte. El nodo norte es el lugar que tenemos que conquistar. El nodo norte es el lugar a donde tenemos que ir. El nodo norte es el lugar donde tal vez no conozcamos, pero como estamos cómodos o tal vez apegados o llenos de miedo a trascender las limitaciones del nodo sur, el nodo norte no nos lanzamos hacia él. El nuevo trabajo. El romper con el apego para avanzar y ser libre. Eso es el nodo norte. No voy a entrar en las interpretaciones generales, que si lo tienes en Géminis y en Sagitario, ahora vamos a hablar del cambio. Pero digo, en cada carta, esas interpretaciones generales no se pueden hacer en astrología, porque le faltamos, sin herir a nadie, le faltamos el respeto a este conocimiento, saliendo a decir esas cositas rápidas en videos generalizados. ¿Verdad? Nos estamos metiendo con el conocimiento del universo y de la creación. No podemos decir que los de Géminis se van a llevar bien con los de Acuario y los de Libra. Y no pueden relacionarse, ¿sí?, con los de Virgo, porque es cuadratura. Eso es un irrespeto a este conocimiento. Eso no es así. Seríamos sectaristas. Seríamos racistas de signo. No se puede relacionar un Géminis con un Virgo. Todos los signos se pueden relacionar con todos. Los signos no son personas. Los signos son fuerzas. Y las fuerzas están manejadas por la conciencia de cada ser. Y nosotros tenemos que entender eso desde el punto de vista astrológico. Y en los nodos, el nodo norte nos muestra un camino hacia esa conciencia, para romper todos esos esquemas. Muy bien. Quería mostrarle ahora lo que va a suceder, ¿no? Les voy a poner aquí otro compartir de pantalla, y lo que va a suceder el 5, ¿no? Aquí tenemos un ratito antes que se dé ese cambio, Vuelvo a explicar un poco que aquí tenemos el eje Cáncer-Capricornio. Ok, acá podemos hablar unas cositas, ¿no? Una vez me preguntaron cada cuánto se ponen retrógrados los nodos, ¿no? Bueno, los nodos siempre están retrógrados. O sea, su movimiento natural es retrógrado y no va a cambiar nunca, ¿ok? Tampoco se dice van para atrás, como me dijeron. Es importante el léxico astrológico, la terminología astrológica, ¿verdad? Así como manejamos de repente terminología en la computación, hay una terminología astrológica. Y es que tiene movimientos retrógrados. Siempre van a ver que está la R. ¿Okay? Está la R. Muy bien. Ese movimiento retrógrado hace que aproximadamente cada año y medio los nodos cambian de signo. Es decir, el eje, se dice eje porque van juntos, ahí van juntos, es un eje, es una línea, ¿verdad? Es el cruce del plano que genera la órbita de la Luna con el cruce del plano que genera la eclíptica. Entonces, como ese es un eje, genera un eje ese plano,
está en un movimiento constante. Así como el eje ascendente-descendente, que es realmente el horizonte de cuando nacemos, siempre se mueve con nosotros. Es un eje. Ese eje, entonces, demora aproximadamente 1 año y medio en su retrogradación para cambiar de signo. 1 año y 8 meses, 18 meses, perdón, 18 meses, no año y 8 meses. 1 año y medio, aproximadamente 18 meses. Y eso hace, recuerden que ahí se dan los eclipses, y eso hace, por lo tanto, que un eclipse, ok, ese movimiento que es 1 año y medio por cada signo, hace que vuelve a un mismo lugar de donde lo vemos de punto de partida. Por ejemplo, en nuestra carta podemos ver que si tenemos el nodo en un lugar, en su movimiento cada 18 años va a volver en el mismo lugar. 18 años y medio, 18 años y fracción. Va a volver al mismo lugar. Y esto hace que los eclipses se repitan cada 18 años aproximadamente en el mismo lugar. Y eso se llama el ciclo de Saros. ¿Ok? Y por eso los eclipses a veces se malinterpretan, no digo que se malinterpretan, pero se hablan generalidades, ¿verdad? ¿Qué sintieron en el eclipse de ayer? Hermanos, en el eclipse no se siente nada. Porque estos son fuerzas que mueven el mundo evolutivo del ser. Y un eclipse comienza un ciclo, hay muchos subciclos, ¿ok? Pero un ciclo importante de un eclipse es el ciclo de Saros, cada 18 años. Lo que comenzó en un momento, a los 18 años empieza, o sea, son 18 años del aprendizaje de lo que ese eclipse representó. Pero hay ciclos más cortos de ese mismo eclipse, hay muchos ciclos. Pero esos eclipses se dan en los nodos y por eso a los nodos volver a los 18 años en el mismo lugar, ya que cada año y medio transitan un signo, y los eclipses se dan en los nodos, tenemos también que los eclipses se repiten cada 18 años. ¿Okay? Muy bien. Ahora, algo que quería transmitir. Resulta que nosotros solo vemos los nodos en nuestra carta natal o vemos los nodos aquí y allá. Los nodos es muy importante interpretarlos en la carta natal. Es decir, yo tengo ese sello energético ahí que me marca el punto de partida y una fuerza muy importante para trabajar conmigo mismo. Pero también significa, vamos a poner que esto fuera una carta natal, no lo es, pero esto es un nacimiento de un 5, del 5 de mayo, si el nodo tuviera 0 de cáncer, va a entrar en Géminis, va a estar año y medio, después va a pasar a Tauro, va a estar año y medio, estamos hablando del norte, ¿no? Estamos hablando del norte. Va a pasar a Aries y va a estar año y medio, y a los 18 años va a volver al mismo lugar. Un ciclo de aprendizaje. ¿De qué? De que el nodo norte me va a mostrar que debo trascender durante año y medio lo que va a pasar ahora en Géminis, porque va a entrar en Géminis, recuerden que es retrógrado, de 0 de Cáncer va a pasar a 29 de Géminis. Durante año y medio, si esta persona tuviera esta carta, le enseñaría que trascender, avanzar y lanzarse hacia su destino, conquistar su destino, sería a través de Géminis. Año y medio más tarde a través de Tauro, año y medio más tarde a través de Aries, y a los 18 años va a haber transitado hacia el nodo norte y el nodo sur todos los signos. No vemos eso. No aplicamos la astrología como un factor de aprendizaje por ciclos. No solo veas los nodos en tu carta natal estático, están moviéndose y te están marcando ciclos de 18 años. ¿Ok? Muy bien. Ahora les voy a mostrar cómo va a cambiar. Esto sería el 5 de mayo a las 4:32. A esa hora se va a dar el cambio. Vamos a acelerarlo, lo voy a poner a marchar y ahí van a ver que va a empezar a moverse. Vamos a acelerarlo un poquito más. Acá ven que la hora está cambiando. Está en Cáncer, ahí está avanzando y ahí cambió a Géminis. ¿Ok? Estaba en Cáncer, lo voy a volver a poner. Vamos a ir hacia atrás. Ahora estoy haciendo el movimiento converso. Fíjense, ahí está
el movimiento, y ahí cambió a Géminis. En Géminis va a estar 1 año y medio, 18 meses aproximadamente. El nodo norte. Ahora vamos a hacer una interpretación, pero no personal, sino colectiva de lo que representa eso. Nosotros vamos a salir del eje Cáncer-Capricornio. Y fíjense lo que ha pasado en estos tiempos, ¿no? En 1 año y medio, o sea, cuando sucede un periodo, este es un ciclo de 1 año y medio, las cosas no se dan ni en el principio ni en el final. Se dan cuando el reloj cósmico lo prepara y lo propicia. El reloj cósmico. Nosotros veníamos en el eje cola del dragón, ¿verdad? Cola del dragón Capricornio, es decir, nodo sur Capricornio, nodo norte Cáncer. Dijimos que lo que está en el nodo sur debe liberarse. Debo superarlo. Debo salir de ese lugar donde me aferro. Estaba en Capricornio. ¿De qué teníamos que liberarnos? Está en Capricornio, signo cardinal y tierra. Signo de la ambición, signo del poder, signo de conquistar la cima. Pero no es Capricornio algo malo. Eso es como lo vive ahora la humanidad. Capricornio es una energía cósmica que propicia el avance y alcanzar la cima. Ese alcanzar la cima puede ser el presidente, porque llenarme de ego y gobernarlos a todos, o ser un humilde, mi cima puede ser un humilde servidor de la humanidad. O la cima que me lleve a Capricornio es conquistar mi libertad. Depende de cómo lo perciba cada proceso evolutivo. Entonces, no es el Capricornio, pero la humanidad en la evolución que se encuentra viene demostrando que es la ambición, el poder, los esquemas de control de poder. Capricornio es el control, pero debe haber control dentro del orden, pero no controlar a los demás. Pero si hay una vibración oscura en un ser, Capricornio le va a mostrar su oscuridad. Entonces no juzguemos a las fuerzas cósmicas, sino cómo vibran, cómo toman esa energía al ser y cómo la manifiestan. La humanidad venía manifestando eso, conquistar, avanzar, o sea, vorágine de ir más, ir más, ir más. Seguir avanzando, seguir avanzando. ¿Qué sucedió? Estábamos en el nodo norte, vino el estenium, vino la conjunción Plutón-Saturno, vino el Catún Júpiter-Saturno, pasó Marte, y ahí vino la desestructuración. Y ahí se cumple lo que el nodo sur obligadamente se cumple. Te estaba diciendo, libérate de todo eso, no puedes seguir en esa situación. ¿Dónde estaba el nodo norte? En Cáncer. Tienes que conquistar tus estados emocionales, tienes que manejar tu seguridad interna. Cáncer es una expresión muy importante de las necesidades básicas, pero de las verdaderas, y es la puerta del plano astral. En el plano astral, en el Vedanta, cuando nos habla de nuestros cuerpos, nosotros tenemos un cuerpo astral, en la enseñanza del yoga, donde opera la mente, donde se manipulan, donde estamos manipulados por los sentidos, por la mente inferior. Es una división compleja de partes, ¿no? Que se llaman envolturas. Pero es el cuerpo astral, la entrada del cuerpo astral está en Cáncer. Manejo de tus emociones, la seguridad, pero verdadera, es la que tienes que conquistar en tus dominios de tus estados emocionales. Aprende a conquistar ese mundo emocional y libérate de las ataduras. Eso es lo que pasó. Por ejemplo, miren lo que pasó. Todo el mundo entero debió parar y mirar hacia adentro. ¿Qué es mirar hacia adentro? Observar tu verdadera esencia. Cáncer es el signo cardinal de los aguas, donde se inicia
el proceso emocional. El proceso emocional no es más que el orden que debes alcanzar de tus estados emocionales para que estés en equilibrio. Si nosotros vemos el árbol de la vida, ¿verdad? Y vemos los 10 céferos, que son Keter, Jotma, Binah, Geset, Geburat, Tiferet, Nesat, Jot, Yesod y Malkut. Malkut es la tierra donde nosotros vivimos y Yesod es la luna. Si nosotros estamos en el mundo de Ashiat, que es donde está Yesod, y debemos entrar al mundo emocional, Yesirat, el mundo emocional, tenemos que entrar a través de la luna. Y si no manejas tus estados emocionales por la puerta, que es el plexo solar, donde mueve la luna, no puedes conquistar tu vida, tu libertad. Esto, por supuesto, que no es separado, todo mueve al todo. Pero esto es una pauta de lo que nos estaba mostrando el nodo norte en Cáncer, que está regido por la luna. Porque el nodo norte, al estar en Cáncer, todo lo que hace la luna le afecta, porque es su señor. Ahora vamos a cambiar de eje, y vamos a cambiar de eje a Sagitario Géminis. El nodo sur va a pasar a Sagitario. Sagitario es la necesidad de buscar lo divino, es buscar la conciencia, el conocimiento superior, los ideales verdaderos. Ahí está la religión, el camino de religare, pero está el nodo sur ahí. ¿Qué te está diciendo? Que tienes que desprenderte de los falsos ideales. Vienes de Capricornio, donde perdimos todo. Mucha gente perdió todo y mucha otra ganó. En Capricornio te obligaron, a través de este estilo, el universo nos obligó, el gran reloj de la conciencia divina, en su máquina perfecta, ¿verdad? Nos obligó a desestructurar todos los procesos que nos estaban llevando al despeñadero. Ineludible, hay que cambiar. Ahora entramos a Sagitario, ahora vamos a entrar en otra condición. Tenemos la oportunidad de buscar ahora unas nuevas condiciones, pero esas nuevas condiciones tienen que ser a través de deslastrarse de las falsas creencias, de los falsos caminos, de los falsos ideales. ¿Dónde están esos falsos ideales? Aquí en este plano. Porque el verdadero camino de religare, que es Sagitario, está en tu interior, no afuera. No tienes que ir para meditar, ir al templo, o para rezar, ir a la iglesia. En tu casa lo puedes hacer. Y eso va a obligar ese nodo por año y medio, por 18 meses, a que esa condición sea trabajada en la humanidad. Y Géminis, que es el nodo norte, hacia donde tenemos que ir, hacia nuevos estados mentales, hacia nuevos procesos de comunicación. Romper las barreras del entorno, las movilizaciones, todo esto es Géminis. Tiene que haber un cambio en todo ese proceso, pero principalmente en el proceso mental, un nuevo pensamiento. Ojo, esto es un proceso de 18 meses, que dentro de 18 años va a volver. Y lo vivimos hace 18 años, y debió haber un crecimiento entre el eje, hace 18 años, nodo sur, Sagitario, nodo norte, Géminis, hace 18 años, y ahora todo ese fue un lapso de crecimiento. ¿Crecimos o no? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que no tenemos conciencia. Si hacemos conciencia, ese proceso se multiplicará. Mirar el cielo es entender cómo operan las fuerzas que mueven el zodíaco, el camino que anima la vida. Esas son las fuerzas que animan la vida, pero nosotros somos el ánima. Y ese ánima
es decir, tu alma, tu ser, tiene la posibilidad de cambiar sus estados vibratorios y entonces serán afines a los estados vibratorios más elevados. Yo puedo ser de Aries y vibrar con el Aries denso, agresivo, transgresor, o puedo ser de Aries y vibrar con el Aries de impulso, de avance y de construcción. Aries no hace nada, es una fuerza que vibra desde la oscuridad hasta la luz. No quiere decir que la oscuridad sea mala, es un proceso necesario. No puedes conocer la luz si no conoces la oscuridad. Entonces el trabajo es vivir la experiencia, aprender de ella. La astrología nos muestra cuáles son las pautas. Y si hacemos eso, por ejemplo, la luna en su deambular de los 28 días, cada 2 días y medio cambia de signo. Eso mueve tus emociones. Nadie percibe eso. Claro, es muy rápido. Estamos distraídos. Por eso estábamos tan distraídos y absortos en ese camino de destrucción que había que parar. Y gracias a esta fuerza superior que hemos parado. Decide a partir de este momento y a partir del 5, que va a ser el 5 a las 4 para la hora de Greenwich. Para la hora de Greenwich será el nodo, entrará a las 4:41. A las 4:41 de la madrugada del día 5, aprovecha a partir de ese momento decidir tomar un cambio. Decidir tomar un cambio. Y ojalá pudiéramos profundizar en todo lo que la astrología, ¿verdad? Lo que nos dice las estrellas, nos sirvieran para iluminar nuestro camino. Gracias por su atención. No me queda más de decirte que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino.